Bueno, mi nombre es Guadalupe Montserrat Sabán Godoy. En el museo me han conocido toda la vida por Monse, pero mi primer nombre es Guadalupe. Llegué al museo en el año finales del 78 o 79 y ingresé para hacer las prácticas de museología que entonces te exigían para poderte presentar a las plazas de conservadores. Y eso era un año en el que pasabas por varios departamentos, no se cobraba nada, claro, y luego resulta que las oposiciones no se convocaron, pasó el tiempo y luego ya en las siguientes oposiciones no exigieron ya lo de las prácticas de museología, con lo cual no me valieron en principio para nada, pero bueno, para mi experiencia sí, porque me sirvió para entrar en contacto con el museo, para empezar a trabajar en cosas relativas al museo. Todo el mundo antes, para entrar al Museo del Prado, para que no vamos a engañar, todo el mundo tenía que tener un contacto, alguien que te metiera, porque si no tú eres una entre ni se sabe. Entonces yo tuve la suerte de que hubo un gerente que se llamaba Javier Morales, que mi hermano era muy amigo suyo, y entonces tuve la suerte de que Javier Morales me dijo, mira, yo no te puedo asegurar nada, pero por lo menos el año de prácticas, que no se paga y que no sé qué, dice, pues ese, te metes en el museo y a ver si así, y fue lo que hice, pero vamos, todo el mundo entró de una manera u otra, si no por Diego Angulo, por Pérez Sánchez, y así. Pues conmigo trabajaba Rocío Arnáez, que para mí fue persona fundamental en el museo, persona fundamental, porque era la que nos enseñaba el museo todas las semanas, sala por sala. Entonces yo todo mi conocimiento del museo se lo debo a Rocío Arnáez, y a mí me parece que es un error en que esa labor no se haya continuado, porque yo creo que incluso para becarios, para gente que ha venido con un contrato, pues es fundamental conocerte el museo, y la gente no se lo conoce. Entonces nosotros íbamos todas las semanas por áreas, o sea, por escuelas, veíamos las pinturas y luego tú por tu cuenta te las estudiabas y ampliabas los conocimientos que te habían dado. Entonces para mí esa época fue fundamental. Cuando acabaron las prácticas del museo ese año, resulta que se empezó una campaña de los depósitos del museo. Y entonces me dijeron que si podía quedarme, que entonces para los archivos, entonces yo ya me quedé. Entonces te pagaban cuando había dinero, o sea, de las entradas, de lo que salía, vamos. Yo creo que no había una subvención o lo que fuera, digo yo, no lo sé, porque a nosotros nos pagaban, ¿qué te diría yo?, casi en un sobre lo que había, y unas veces cobrabas una cosa y otras veces cobrabas otra, depende de los fondos que hubiera. No te pagaban, claro, poco, pero bueno, tú estabas encantada de la vida porque trabajabas en lo que te gustaba. Yo en el museo, lo tengo que decir, he tenido muchos dolores de cabeza, pero es un sitio donde lo he pasado muy bien porque éramos muy poca gente, estábamos todos muy unidos, nos íbamos a desayunar juntos, pero vamos, lo mismo daba conservadores que íbamos a todas partes. Yo cuando entré, el que estaba de director era Javier de Salas y estaba Alfonso Pérez Sánchez de subdirector, pero es que luego estaban de conservadores, estaban ¿cómo se llamaba aquel hombre? Uno que se apellidaba, es que le conocíamos por aragoneses y ahora no me acuerdo cómo se llamaba de nombre. Y luego había otra chica que era del cuerpo de conservadores, que era Rosa Donoso. Esos dos eran los dos conservadores oficiales porque eran del cuerpo de conservadores, o sea, del ministerio. Después estaba Matías Díaz Padrón, pero que entonces cuando yo entré todavía no tenía la plaza fija. Y luego empezó también Manuela
que acabó sacando la plaza, pero que en un principio tampoco la tenía, pero cuando yo llegué Manuela no estaba. Estábamos ubicados en Villanueva. El primer despacho que tuvimos, vamos, los primeros sitios donde estuvimos ubicados era en la Puerta Baja de Goya, donde están ahora, pues, donde está ahora Morales y todos esos pintores. Ahí eran donde estaban los despachos, todos seguidos uno detrás de otro. Al fondo estaba el de dirección y nosotros estábamos en la biblioteca, que había una mesa muy grande donde estábamos todos los que trabajábamos, que éramos varias personas, vamos, no muchas, con un bibliotecario, un señor mayor, que se llamaba José María, y allí era donde trabajábamos. Yo tenía una íntima amiga que se fue, que era Piedad Espinosa de los Monteros, estaba también contratada y hubo una temporada en que la dejaron de contratar, con lo cual ya se hartó y se marchó del museo, que con esa yo sigo teniendo relación. Hablaba muy bien inglés e incluso francés, o sea, incluso algo de alemán. Entonces hacía visitas oficiales. Pues había otra chica también que era Inmaculada Álvarez Espejo, que también hacía lo mismo, también era para visitas oficiales, que estuvo también un tiempo. Yo empecé también haciendo visitas, ¿eh? Sí, yo la primera exposición que enseñé al poco de llegar al museo fue, bueno, pues yo no sé si fue el año de prácticas o al año siguiente, enseguida, fue una exposición sobre el Greco, me acuerdo perfectamente. Esa exposición la enseñaba yo todos los días a visitas oficiales, a todos los compromisos que tenía el museo, la enseñábamos nosotras las que estábamos. Y luego otra de las primeras también fue una sobre Murillo. La que estaba era Mercedes Rollo Villanova. Era una persona encantadora, además ha sido una persona muy, muy generosa con el Museo del Prado, muy generosa. Fue la que verdaderamente empezó con la labor de los depósitos, porque por motivos, pues incluso por motivos del marido, viajaba mucho y ella hacía fotos de cuadros, porque ella empezó a hacer el archivo y hacía fotos de cuadros que estaban fuera, que los pagaba ella. Ya luego empezó el equipo de depósitos y ya empezó primero Mercedes Orihuela, luego lo que hacíamos es que se publicaban en el boletín del museo. O sea, en el boletín del museo había un apartado que era los depósitos y entonces con fotos, más o menos unas veces mejores y otras veces peores, porque depende de dónde estaba el cuadro, claro, lo mismo estaba en un alto y para sacar la foto no era fácil, pues entonces se sacaban por sedes, se sacaban todos los cuadros que había depositados. Pues la revisión de los depósitos consistía en hacer un inventario de todas las sedes donde hubiera cuadros, tirando de fichero y tirando de inventarios, tirando de la documentación que había, saber exactamente, porque ellos les decías cuántos cuadros hay, no te los decían, claro. Entonces tú tenías que sacar pues un poco lo que constaba en los que ponía depositado en tal fecha en los inventarios. Entonces tirar del hilo para ver cuántos podía haber en cualquier sitio oficial, e incluso en las embajadas, claro, en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces hacer las fichas para luego el día que fuéramos, porque eso fue una ley que salió y entonces nos pusieron incluso un fiscal del Estado. Nosotros íbamos a los sitios con un policía que certificaba lo que decíamos. O sea, él era el que vamos, por decirlo así, lo completaba, ¿no? Entonces le daba el visto bueno porque no le íbamos tampoco a llevarnos cuadros que no eran nuestros. Entonces, claro, empezamos por todas las sedes de Madrid. Luego llegabas al museo, eso lo hacías como era debido, porque tenías que decir en el estado de conservación que lo tenían, porque tú tenías la posibilidad de que si los cuadros no estaban bien cuidados, tú podías reclamar el depósito y levantar el depósito y traértelo al museo. Si los cuadros no estaban, había muchas veces, incluso además tenías que saber qué cuadros había por ahí depositados, porque había veces que no se sabían, incluso el museo hacía una exposición en el museo y no contaba con esos cuadros que eran suyos.
de depósitos estaba Mercedes Orihuela, estaba una chica que se fue luego al Museo de Valencia que se llamaba Adela Espinós, esas llegaron antes que yo, y después estaba también Mercedes Rollo Villanova y yo. Entonces hicimos primero Madrid, con las sedes de Madrid donde había cuadros del Museo del Prado depositados, ministerios, organismos oficiales, etcétera, y luego ya hicimos, luego ellos han continuado con esa labor y se sigue haciendo, pero luego nosotros empezamos por los alrededores de Madrid. Entonces yo recuerdo haber ido, pues yo creo que a Segovia, a Ávila, y no sé, porque tenía que ser sitios no muy lejos, porque claro, no teníamos dinero ni para gasolina. Yo no me acuerdo, pero estuve, sí, pues estaría 3 o 4 años más o menos, sí, 3 o 4 años estaría, porque luego, aunque ya no hicimos, porque luego ellas sí que han seguido viajando por todas las provincias, incluso alguna vez al extranjero, porque claro, hay cuadros en embajadas. Yo una vez, yo estuve haciendo también una revisión de los archivos, vamos, del siglo XIX. Y entonces, pues había una serie de cuadros perdidos, de esos que no se sabían dónde habían ido a parar, porque eso te pasaba, claro, pues había depósitos de tanto tiempo con una guerra civil, con, pues por ejemplo, los de Lisboa también con, pues no sabías dónde estaba. Le seguíamos la pista y yo recuerdo uno que yo haciendo las fichas lo tenía por perdido y me acordaba de él, y resulta que fui a Grecia por motivos, pues porque tenía yo allí al que luego fue mi marido y fui un verano y me llevó a la casa del embajador y veo un cuadro y digo, ese cuadro es del Prado. Y dicen, ¿cómo que sabes que es del cuadro? Digo, es que es de los cuadros que tengo perdidos sin localizar. Digo, y entonces pues me acuerdo. Y entonces, efectivamente, llegamos y luego se lo reclamamos al Ministerio de Asuntos Exteriores. Era un Garnier, me acuerdo perfectamente. No, yo allí no dije nada, ¿eh? Nada más que les dije, ¿ustedes saben ese cuadro de dónde procede? Y dice, pues a nosotros del Ministerio de Asuntos Exteriores. En el Ministerio de Asuntos Exteriores, o no lo sabían o se hacían los suecos, pero acabaron, claro, diciendo que sí, que era de Prado. Una labor casi policial. Pues después de esos 4 años yo estuve también mucho tiempo en exposiciones. Pues de buenas a primeras necesitan para coordinar una exposición y te dicen, tú estás... Entonces yo, claro, yo con Matías trabajaba mucho, entonces Matías me dijo, ayúdame a esta exposición. Entonces estaba alguna más, yo creo que conmigo también. En la de Calderón, desde luego, recuerdo que estuvo también Mercedes Orihuela. Y después, por ejemplo, hicimos una de Europalia, que también fue con Matías, que esa no fue en el Prado, fue en Bruselas, pero vamos, era casi todo cuadros del Prado, había mucho cuadro del Prado. Y esa también la hice, luego hacías también, lo que hacías era la bibliografía, sacarte todos los datos de la bibliografía, porque además Matías Pasacosas era un poco desastre, y entonces te decía, revista sin ponerte el año. Unas veces te ponía el nombre de la revista y otras veces te los tenías tú que inventar, oírte, y unas veces te ponía el año. Entonces decía, a ver qué se ha publicado este año, que tenga que ver con esto, y así te lo tenías tú que buscar la vida, pero bueno. Entonces empecé a colaborar con exposiciones, y con exposiciones he estado mucho tiempo. Entonces hice varias exposiciones, vamos, de coordinadora de exposiciones, pues hice con Matías, hice una que se llamaba El arte español, me parece, en la época de Calderón o algo así. Yo creo que esa fue la primera, en la que hice incluso algunas fichas para el catálogo. Después hice con Manuela también la de Goya, El pequeño formato y la invención, una cosa así se llamaba, me parece. Luego hubo otra del Rey Planeta, que también la hice yo, otra de gabinetes, también la hice. Entonces ellos te dan el listado de obras que quieren. Entonces tú tienes que hacer la gestión de pedir las obras a cada institución, encargarte luego de la valoración de los cuadros para los seguros, encargarte del transporte, o sea, para buscar el transporte que te traiga las obras de un sitio o de otro, coordinar toda esa labor y después
en el montaje de la exposición. O sea, en el montaje ya está también el comisario, como es natural. Él es el que tiene que decidir dónde va cada cuadro, porque a lo mejor tiene una lectura que él ha pensado, entonces este cuadro está al lado de este, pues porque está en relación con, en un momento dado, o dentro del mismo periodo, o una cosa así. Y entonces tú ayudas en la labor de exposiciones. Es una labor muy, muy ardua y con mucho estrés, la verdad, muchísimo. Porque estás que no te salen, te avisan diciendo que te ha salido el camión de no sé dónde y que ya está en camino, pero resulta que nieva y a ver, y tú dices, yo con un camión por ahí perdido lleno de obras de arte y no sé, claro, te crean unos estrés que no pegas ojo. Esa es la verdad. A base de cartas, no había internet, que iba a haber internet, nada, a base de cartas. Entonces escribías una carta hasta que te llegaba la carta, luego ya, bueno, luego ya era maravilloso porque mandabas un correo y sobre el mismo correo te contestaban. Entonces casi al día tenías la respuesta, pero era que escribías pidiendo las piezas, luego te escribían diciendo que no, luego escribí una carta para intentar convencerlos. O sea, era una labor. Tú, antes de la exposición, como mínimo con 6 meses, tienes que saber exactamente con las obras que cuentas, como tarde. Pues luego hay comisarios que lo tienen muy claro, se hacen enseguida el esquema de la exposición y te dicen, pues yo quiero esto, esto, esto y esto. Pero hay otros que según van trabajando en la exposición se le antoja otro cuadro. Y entonces, cuando ya tienes que decir, bueno, ya está cerrada, pues no, señor. Va y te manda, te dice, no, pídeme este cuadro a ver si hay suerte y nos lo prestan, porque ahora, después de tener la exposición ya plantificada, resulta que me parece que es necesario que no. Y entonces empiezas otra vez. Claro, de eso pasa muchas veces que con tan poco tiempo, pues ya has hecho a lo mejor el listado de los seguros, has hecho ya hasta el transporte, y entonces tienes que, deprisa y corriendo, volver a meterlo, a pedir, porque claro, el transporte a lo mejor ya está adjudicado, con lo cual resulta que claro, te lo tienen que aceptar también en el ministerio, los presupuestos, con lo cual, claro, se te venían las fechas encima y no te había llegado el sí del ministerio o de la parte de administración. Entonces, claro, te ponías de los nervios, dices que ya no tengo fechas para que me vengan los cuadros. Hasta el día que inauguras es un no vivir. Yo lo digo, o sea, por ejemplo, a la gente de exposiciones yo le doy un mérito porque es que es un trabajo muy complicado. He soñado muchas veces con el museo, sigo soñando. De cosas de esas de peligro, de decir que tengo que inaugurar y no me llega no sé qué, de eso todavía sigo soñando. Y yo luego lo hago ya al final, lo que sí he estado es en colección permanente, que eso ya, claro, es distinto, porque eso te tienes que conocer muy bien la colección. Trabajando en la colección permanente, mi labor era cuando hay un cuadro que se va a una exposición, pues entonces tienes que remodelar la sala, tienes que cubrir el hueco o con otro cuadro que te suele decir el conservador qué cuadro quiere sustituir, pero hay veces que se va un cuadro, pero resulta que el movimiento en la sala son 5 movimientos distintos, porque claro, ya no tienes la misma lectura en la sala, entonces pues tienes que ponerlo en otra pared, con lo cual de esa pared tienes que cambiar a la otra, entonces claro, dices, no, te decían, pero si solo es un cuadro, dices, no, bajar y ver que no es un cuadro, que es que a lo mejor para un cuadro que se va necesito mover toda una pared. Con lo cual, claro, entonces ya te ves pillado porque es que de 8 a 10, primero que subes los cuadros de almacén, que llegan a sala, que te llega el conservador, porque te tiene que dar su aprobación. A mí había veces que incluso ya de mí se fiaban, entonces me decían, bueno, Monse, vete colocándolos así, luego yo ya cuando venga ya me paso y te doy, y ya daba el visto bueno, y tú eras por la que los colocabas más o menos como te decía, Dios te daba a entender o como te había dicho él, que lo hicieras, claro. Entonces, la altura del cuadro, pues es que hay unos que requieren una altura y otros no, todos los cuadros están a la misma altura, también depende de si es un retrato de cuerpo entero, de si es un retrato de medio cuerpo, porque tienen que llevar un eje, claro. Entonces, ya los colocas, los pones en la pared unas veces con cables
otras veces con alcayata, depende del sitio y del conservador. Hay gente que no le gustan los cables y entonces pues lo pone con alcayata. Y luego llamas al electricista para que te lo ilumine y luego pones las cartelas de los cuadros. Las cartelas de los cuadros tienen siempre, vamos, o deben, no es que siempre lo tengan, pero deben de estar hechas, preparadas para el día que se pone el cuadro nuevo en la sala, o sea que el que se va a sustituir, que esté la cartela para que la gente se entere, porque si no, no sabe qué hace el cuadro allí. Pues te lleva tu tiempo. Yo en colección permanente, claro, en un principio, además antes es que era sagrado, luego eso ya se ha ido relajando, pero yo tenía que tener hecho lo que fuera antes de las 10 de la mañana, porque a las 10 de la mañana abre el museo. Y bueno, y cuando abría a las 9 ya no digamos. Luego ya no, luego ya me dejaban cerrar la sala. Pues si no puedes abrir, cierras la sala. Pero es que a mí me daba un agobio espantoso que a gente que viene al museo por primera vez, porque hay turistas que te vienen, bueno, sobre todo al principio cuando abrían a las 9, los japoneses era cuando venían, porque a las 10 iban a Toledo. Y entonces decías que vengan y no puedan ver al Greco, que es de lo que más les gusta. Pues es que, claro, te pones de los nervios, con lo cual yo era una carrera en pelo para que estuviera todo, porque claro, lo tienes que dejar, no solo es la brigada, pero es que luego está la iluminación, y claro, tienes que tener al electricista poniéndote las estas. Yo hay un electricista que le quiero mucho, pero siempre decía, el día que te vayas voy a descansar. Yo he tenido la suerte de que no he tenido problema con ningún conservador. Es más, había veces que incluso algunos me decían, ¿y qué te parece que pongamos? Y no sé, ¿y qué cuadro hace mucho que no sale? O sea que, y luego con la brigada no he tenido el más mínimo problema, que la brigada es una pieza fundamental en exposiciones. Son, a mi modo de ver, los más fundamentales. Porque si te tardan en subir los cuadros, si resulta que se equivocan y te suben un cuadro que no es, te pueden hacer la pirula. Y sin embargo yo no he tenido con ninguno ningún problema. Vamos, de hecho me sigo reuniendo con ellos a desayunar algún día, e incluso a comer, o sea que no he tenido que la gente, es que la brigada no es fácil, es que la brigada no sé qué. Digo, mía, yo no puedo decirlo, porque para mí la brigada ha sido, pues como todo el mundo, hay días que los tienen mejores y dentro de la brigada son mucha gente, cada una tiene un carácter, pero hay que saberlos tratar. Entonces, pues bueno, si tienes un poco de mano izquierda, pues no tienes problema. Esa es la verdad. Pues Javier de Salas era un hombre muy exquisito. Tenía muy buen gusto, la verdad. Entonces lo que pasa es que como todo, pues se pasa, pero era un hombre, pues en aquella época, un hombre muy viajado, entonces pues tenía un aire también distinto a lo que había aquí, que aquí estábamos más encerrados y sin embargo él tenía una visión más panorámica de lo que se hacía por ahí fuera, entonces le daba un carácter especial. El cambio más grande fue cuando se fue Pérez Sánchez. Es que igualar a Pérez Sánchez era muy difícil. Vino el padre Sopeña, entonces claro, fue un cambio, porque el padre Sopeña sí, muy culto en música y para muchas cosas, pero de museos, pues claro, era, bueno, pues gracias a que estaba Manuela, de su directora. Y entonces salvaba las situaciones, pero con el padre Sopeña era muy agradable y todo lo que tú quieras, pero claro, no tenía los conocimientos en pintura, que es lo fundamental del museo, aunque tenga también escultura y tenga arte, pero claro, el fondo más grande es pintura. Y entonces pues delegaba mucho en Manuela. Yo fíjate que hemos estado muchas veces sin director, porque ha habido periodos en los que hasta que se ha cubierto la plaza pasa un periodo y tal, y dices, pues si esto sigue marchando. Pero yo, sin embargo, me parece que los directores dan su impronta. O sea, pues por ejemplo, a Zugaza hay que reconocerle que tiene mucha mano de conseguir sponsor, se mueve muy bien en ese mundo. Entonces, pues eso, claro,
eso también va en las personas. Entonces, yo creo que en esas cosas sí que se notan las manos de directores. Sí. El más, vamos, está feo decirlo, pero el más listo de todos, a mi modo de ver, fue Pérez Sánchez. O sea, Pérez Sánchez es que conocía muy bien el Museo del Prado y tenía muchos conocimientos. Entonces, era de una persona que te dijera lo que te dijera, te ponía nerviosísima porque tenía un carácter especial, eso sí que es verdad, pero, o sea, era muy duro, pero al mismo tiempo era muy listo, con lo cual, pues, eso se agradece, eso es verdad. Y el más caótico, quizá, fíjate, fue... Hombre, yo es que con otros no puedo decir ni caótico ni no caótico, pero de los más caóticos fue Pita Andrade. Y entonces pues recibía el correo y era cuando empezábamos a hacer lo de los depósitos y entonces pues muchas veces no abría el correo, con lo cual, claro, te habían llamado de algún sitio y no te habías enterado y cosas de esas. Pero hombre, lo que pasa es que luego era persona afable, no tenías conflicto con él, eso sí que es verdad. Eso no te creaba conflicto, pero para trabajar eso, claro, te cortaba un poco porque nunca sabías en qué situación estaba todo, porque siempre pensabas, ¿lo tendrá guardado? ¿No lo tendrá guardado? O sea que eso... Pero vamos, yo por lo demás, la verdad es que problema no he tenido con ninguno. Era en una sala pequeña, con lo cual solo estaban las meninas, con un espejo. Entonces la menina se veía reflejada en el espejo, entonces el juego del espejo de las meninas también te lo daba un poco la sala. Impresionaba. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que, claro, el museo cambió también mucho de público. El museo entonces tenía muy poco público. Entonces, claro, no era difícil, pero es que luego llegó un momento en que aquello era una sala pequeña donde no podía entrar todo el público que había, tenías que hacer cola para entrar. Entonces entrabas por una puerta y salías por la otra, con lo cual, claro, aquello era, claro, estaba en una sala que tenía una puerta de entrada y una de salida. Claro, la gente se te paraba delante del cuadro a mirarlo, en lo cual, claro, ya no solo era la sala donde estuvieran las meninas, sino la sala anterior a las meninas ya estaba ocupada por el público. Claro, en cuanto que el público empezó a subir, eso cuando el museo tenía poco público, pues tenía su razón de ser, pero cuando empezó a crecer el número de visitantes, eso ya no se podía mantener. Entonces ya por eso se puso en la sala 12, se puso todo Velázquez, porque en la sala 12 es amplia, con lo cual, aunque haya un colegio delante de las meninas, pero tienes espacio para que haya también gente detrás. Siempre hay veces que se organiza y que no, que vamos, que para vigilarla es horroroso, porque claro, hay tanto público que no ves al que tienes a 10 pasos, pero es distinto porque es amplio y tienes varias puertas de salida y varias puertas para entrar, con lo cual si hay una emergencia también es una seguridad, que de la otra manera era un cajón, o sea, era un esto sin salida. Pues mira, yo en lo mejor, yo en el museo para mí ha sido una experiencia maravillosa, yo lo he pasado muy bien, eso es cierto, sobre todo unas épocas mejor que otras, porque hubo una temporada que con María Jesús Gonzalo, Rocío Arnáez, unas cuantas, teníamos el mismo despacho y entonces, y la verdad es que lo pasábamos y nos hemos reído lo que no está escrito, pero además trabajábamos muy bien, pero como trabajábamos tan a gusto, pues es que lo pasabas bien. Vamos, nosotras incluso a veces pues nos íbamos al teatro juntas o al cine juntas, o sea, porque para ti ya no era un esto de trabajo, era también una amistad, con lo cual, vamos, yo de hecho con María Jesús me veo fuera del museo mucho, con lo cual es porque tenías muy buen ambiente. Y después, la parte mala quizá era esa angustia que te creaba, que yo siempre la gente se ríe, digo, es que el museo es un caramelo envenenado, y es que es verdad, porque resulta que como te encanta, pues resulta que no lo dejas, pero luego por otro lado, claro, te tenían en unas situaciones laborales que nadie las entendía. Y entonces yo, pues con mi familia, con mi marido, todo el mundo es que no lo entiendo, es que ese amor por el museo, no hay quien lo entienda y no sé qué. Digo, pero si es que a mí no es que sea amor por el museo, es que a mí es mi vida, o sea, es que yo en el museo, vamos, yo de hecho ahora de jubilada te diré que estoy encantada de jubilada, pero que hay muchos días que lo echo de menos.
Hay muchos días cuando están montando una exposición o cuando están no sé qué, digo, lo que daría yo por estar en el montaje, porque disfrutaba. Pues yo la verdad que el cariño que me he llevado del Museo del Prado, eso para mí ha sido fundamental. O sea, notar que la gente te echa de menos, pues que la gente te tiene aprecio, eso no está pagado con nada, aparte de profesionalmente que sea lo que sea, pero y para mí, hombre, el Museo del Prado pues ha sido a lo mejor que he podido, en el sitio mejor que he podido trabajar.